Bueno, muchas gracias nuevamente por haberse sumado a nuestro webinar. Vamos a dar comienzo. La idea principal de este webinar es comentar un poco cómo la inteligencia artificial, ¿no? Más allá del impacto que tiene hoy en día sobre muchos aspectos de la tecnología, va a estar comenzando a tener impacto, ya lo ha tenido, ¿no? En ciertos aspectos de la ciberseguridad y el cibercrimen. Entonces vamos a hacer un poco en base a lo que se conoce, o en base a un escenario también imaginativo, ¿no? Conocer posibles y potenciales riesgos futuros de la introducción de la inteligencia artificial en piezas de malware y demás. Para comenzar a hablar de inteligencia artificial, hay que tener claros algunos conceptos, ¿no? Referentes a la misma. La inteligencia artificial se clasifica en dos tipos. La ANI, la inteligencia artificial estrecha, en la que un sistema de inteligencia artificial aprende a desempeñar una tarea con precisión y exactitud, y es lo que hace constantemente, ¿verdad? Y luego lo que es la inteligencia artificial general, que es a lo que se apunta, ¿no? Como un ideal. De momento no hay demasiado progreso en ella, ¿no? Casi todo el progreso que se ve hoy en día con la inteligencia artificial se corresponde con la estrecha. Y dos procesos que son los principales mediante los cuales se alimentan estas inteligencias artificiales son el machine learning y el deep learning. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre ambos? Bueno, que el machine learning tiene incorporadas ciertas reglas y lo que se hace es alimentar una asociación, ¿verdad? ¿No? Mediante esa regla, y se le alimenta de datos a la inteligencia artificial y aprende en base a eso. En cambio, el deep learning consiste en una abstracción muchísimo mayor, ¿verdad? Se abstraen muchísimos conceptos y procesos que le permiten a la inteligencia, bueno, generar una inteligencia, por así decirlo, mucho más profunda, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué hay tanto referente a inteligencia artificial estos días? Bueno, porque hoy en día, con todo lo que es la revolución y dispositivos de IoT, ¿no? Todo está conectado a Internet, hay muchísima información viajando de un lado a otro, y todos esos son datos que sirven para alimentar diferentes modelos de inteligencia artificial. Algunos ejemplos de inteligencia artificial en nuestro día a día, como para que veamos un poco el impacto: lo que son asistentes virtuales, ¿no? Como podemos encontrar en dispositivos móviles, los podemos encontrar en nuestras casas, si tenemos algún HomePod, Alexa, Chromecast, demás. Lo que son redes sociales, ¿no? Todas las redes sociales trabajan hoy día con algoritmos que determinan qué contenido nos puede resultar o no interesante, y en base a eso nos lo filtra o nos lo muestra. Muchos portales de compra, por ejemplo Amazon, en base a nuestros intereses previos, objetos que tenemos en lista de deseados, objetos que hemos visto, objetos que hemos comprado, nos recomiendan también nuevas cosas. Y también en la industria del entretenimiento, ¿no? En estos últimos años, pensemos que todo lo que es la tecnología de captura de movimiento está basado en modelos de machine learning. De hecho, un caso interesante es la última película de Star Wars, que fue hecha posterior a la muerte de Carrie Fisher, ¿no? La actriz que hace de Leia. Lo que se hizo en ese caso fue capturar el movimiento de otro actor, pero mediante inteligencia artificial recrear a la actriz, ¿vale? Y esto es muy interesante porque, como podemos ver, inteligencia artificial hay a todo nuestro alrededor hoy en día, incluso en las publicidades que vemos en internet y demás, ¿no? Todo eso son algoritmos de inteligencia artificial que trabajan por detrás. Ahora, ¿cómo podría aplicarse la inteligencia artificial al cibercrimen? Bueno, ya han habido algunos casos, vamos a estar comentando algunos, y otros son potenciales riesgos que nosotros podemos imaginar porque no están muy alejados de ser verdad. Por el lado del spam, ¿no? Si un atacante diseñase un sistema de spam que contase con inteligencia artificial, ¿no? Sería capaz ese sistema quizás de obtener información del panorama global, ¿no? En base a noticias, fuentes de RCS y demás, ¿no? Enterarse de los eventos mundiales, y en base a eso, ¿no? Generar nuevas campañas de spam atractivas o relevantes, por así decirlo, ¿no? Con títulos atractivos, con información de lo que está pasando actualmente, y propagarse de forma completamente automatizada. Hay que entender que la inteligencia artificial principalmente lo que podría brindar a los atacantes es eso, ¿no? La posibilidad de automatizar ataques y piezas de malware que piensen por sí mismas, y permitirle a los atacantes en ese tiempo desarrollar otras, ¿no? Entonces, masificar aún más y generar aún menos tiempo entre campañas maliciosas. Por el lado de la inteligencia social, podría ser muchísimo más efectiva si se comenzase a aplicar la inteligencia artificial, ¿no?
Un caso bastante notable y bastante reciente también fue hace unos meses que se realizó un phishing. Un phishing es un phishing realizado a través de llamado telefónico en que se utilizó una inteligencia artificial para replicar la voz de un director ejecutivo y solicitar una transferencia que claramente era fraudulenta, pero digamos, a la hora de distinguir la voz de la inteligencia artificial con la del director ejecutivo, no se pudo diferenciar. Entonces, bueno, se realizó el pago de, creo que habían sido unos 300.000 euros. Entonces, bueno, comprender esto, ¿no? Que por el lado de la inteligencia artificial, lo que nos puede brindar por el lado de la ingeniería social es un riesgo muy, pero muy grande. ¿Por qué? Porque hoy en día también se está en charlas, ¿no? De implementar, por ejemplo, en la MT de Madrid, un sistema de reconocimiento facial. Ahora, hay que tener en cuenta que eso significa que esa información, ¿no? Ese dato de las caras y demás va a estar en una base de datos. ¿Qué podría pasar si un atacante accediese a esos datos, verdad? Digo, si un atacante tuviera información y pudiese replicar con inteligencia artificial la cara de un director ejecutivo, tranquilamente podrían realizar una videollamada con algún empleado que estaría viendo en efecto a su director ejecutivo cuando no es así. Por el lado del malware, podrían desarrollarse piezas de malware inteligentes, ¿no? Que quizás tengan incorporada cierta inteligencia o que sean capaces de reconocer diferentes vulnerabilidades y en base a las vulnerabilidades que encuentran en el entorno, propagarse de diferentes maneras o llevar a cabo diferentes tareas maliciosas. Van a haber nuevos desafíos sobre la privacidad, ¿no? Porque como comentábamos, a medida que se van incorporando un montón de tecnología, ¿no? Se va también incorporando y almacenando muchísima información propia y personal que a fin de cuentas termina por dejar de ser nuestra, por así decirlo. Y bueno, por el lado de las campañas de información también, ¿no? Venimos de años en los que se habla bastante sobre lo que son las fake news, como la información falsa en Internet es capaz de alterar la percepción del público y demás. Y hoy en día estamos tan saturados con información, ¿no? Hay pantallas en todos lados, hay datos en todos lados que a la mayoría del público, digamos, ya o deja de interesarle o le cuesta diferenciar lo real de la ficción, principalmente con, bueno, todo el boom de redes sociales y, bueno, lo que comentamos anteriormente, las fake news, ¿no? Eh, y algo muy interesante que también plantea la ingeniería, la inteligencia artificial, ¿no? Es todo el temita de los deepfakes, que no sé si habréis oído el término, que, bueno, básicamente se revitalizó bastante la discusión con la aplicación Zao, una aplicación china, si no me equivoco, que lo que hace es, bueno, reemplazar la cara de una persona en escenas de películas y demás. Ahora bien, ¿no? Puede tener muchísimos usos para el entretenimiento, el juego y demás, pero también usos maliciosos, porque a fin de cuentas es algo bastante real, cuesta bastante diferenciarlo. De hecho, hay canales en YouTube que tienen escenas de películas, por ejemplo, no sé, escenas de Matrix, en las que, bueno, ¿qué habría pasado si en lugar de Keanu Reeves hubiera sido Will Smith, ¿no? El actor. Pero bueno, ¿no? Puede tener otros ejemplos, como, bueno, este vídeo, ¿no? Que es uno de los ejemplos que más me interesó, ¿no? Vamos a verlo. I wish I could keep telling you that our mission in life is connecting people, but it isn't. We just want to predict your future behaviors. Spectre showed me how to manipulate you into sharing intimate data about yourself and all those you love for free. The more you express yourself, the more we own. Ahora bien, este video es falso, lo que dice quizás no sea tan falso. Pero bueno, no, es interesante porque también lo que menciona este video se conlleva bastante con lo que estamos conversando, ¿no? Sobre la inteligencia artificial. Hay tanta información nuestra en tantos sitios que todo eso aplicado a diferentes sistemas de inteligencia artificial puede tener muchísimos usos maliciosos. Y bueno, algo interesante como para mostrar lo difícil que es diferenciar, ¿no? Hay un canal en YouTube que se dedica, ¿no? A subir escenas de películas con las caras de otros actores, ¿no? Y un ejemplo que me gustó bastante, ¿no? Es qué hubiera pasado si en El Resplandor, en lugar de Jack Nicholson, hubiera trabajado Jim Carrey, ¿no? Y la verdad es que uno puede mirar la imagen con detenimiento y claramente es difícil darse cuenta, ¿no? De la diferencia, digamos, es muy realista y tiene muchísimo nivel de detalle. Ahora bien, otro ejemplo de un uso malicioso que se podría dar sobre la inteligencia artificial, bueno, por el lado de las estafas, ¿verdad?
Algo que tienen en común todas estas personas es que ninguna existe. Son generadas por un sistema de inteligencia artificial que está en el sitio web que podéis ver debajo, y lo que hace ese sistema es, cada vez que accedemos a la página, nos genera una nueva cara. Un uso bastante sencillo de pensar para esto es, bueno, soy un atacante, descargo una de estas imágenes, creo un perfil de LinkedIn, contacto con gente, genero movimiento, pero a fin de cuentas empiezo, no sé, a trabajar la ingeniería social para obtener información de empresas, intento colar alguna estafa a alguien desprevenido. Entonces, algo que es básicamente la problemática de la inteligencia artificial, más que nada con todo lo que es el deepfake y bueno, ¿no? Esta generación de caras que nunca existieron, es que va a costar cada vez más discernir lo real de la ficción. Y eso, la verdad, va a complicar muchísimo las cosas, porque por el lado de ciberseguridad no se cuentan todavía con herramientas que sean capaces de, bueno, detectar todo este tipo de ataques. De hecho, algo que está pasando este último tiempo también, no sé si habéis visto nuestro webinar de la semana pasada, pero conversamos un poco sobre la amenaza de Motet, ¿no? Que es un troyano bancario que ya lleva varios años en actividad, y lo que está haciendo con sus últimas campañas es utilizar la inteligencia artificial para robar cadenas de correo enteras y responder sobre esos correos, ¿no? Entonces, digamos, suplantar la identidad de otras personas, y es algo que, bueno, es un desafío bastante grande para la ciberseguridad, ¿no? De tener ese tipo de ataques, porque es como todo en ciberseguridad, no existe el 100% de ciberseguridad, y por lo general las herramientas van a ir por detrás de los ataques para justamente ver de frenarlos. Ahora bien, algunos usos que ya se están dando para la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad, bueno, vamos a plantear dos ejemplos puntuales que manejamos nosotros de primera mano. Se aplica por el lado de la protección del endpoint, ¿no? Un machine learning predictivo sobre los archivos, que lo que hace es, bueno, ¿no? Un escaneo de los mismos previo a la ejecución y durante la ejecución. ¿Por qué se hacen dos chequeos? Bueno, se hace uno previo a la ejecución para justamente no hacer un escaneo constantemente, ¿vale? Si sabemos que algo es malicioso desde el principio, no vamos a dejar que se ejecute. Entonces, lo que hace este modelo es, bueno, extrae diferentes características y código del archivo, lo valida contra una base de datos dinámica que se va alimentando constantemente, y en base a eso puede determinar la probabilidad de que un archivo sea o malicioso o vaya a presentar comportamiento malicioso. Luego, durante el runtime, porque si no hemos detectado algo en un momento, pero luego analizándolo vemos que es malicioso, vamos a detenerlo, pero también nos va a interesar incorporar ese conocimiento a la inteligencia previa que ya tenemos. Y también, bueno, que cuenta con un modelo de machine learning tanto online como offline, ¿no? Porque si se maneja únicamente online, cuando estemos desconectados no vamos a tener acceso a toda esa inteligencia, y si por el contrario se maneja únicamente de forma offline, no tenemos forma de compartir esa inteligencia con nuestros demás modelos. Y bueno, por el lado del email, no solo este Predictive Machine Learning, ¿no? Que nos permite analizar los archivos, sino también para todo lo que es este último año que estuvo muy en auge el tema del Business Email Compromise, ¿no? Las estafas por correo electrónico a empresas. Se cuenta con un Writing Style DNA Analysis. ¿En qué consiste básicamente? Es, bueno, nutrir una inteligencia artificial con correos de, bueno, las personas de alto perfil de la organización. Porque supongamos que tenemos un caso de beca en nuestra organización en que se hace un spoofing del correo de un directivo, ¿vale? En cuanto llegue ese correo, por lo general cualquier chequeo de headers, de firma, de anti-spam o tecnologías no del todo tradicionales, ¿no? Pero un poquitín más avanzadas van a poder frenarlo. ¿Por qué? Porque se van a ver ciertas incoherencias, ¿no? A bajo nivel en el correo. Pero ¿qué sucede si hace una semana un atacante metió un keylogger en el equipo de nuestro directivo, obtuvo las credenciales del correo y se loguea a su correo y lo envía directamente desde el correo? Toda la información de bajo nivel que vaya a ver en el mail, ¿no? Todos los headers y demás, no van a tener ningún tipo de incongruencia, pues va a estar siendo enviado, de hecho, desde su dirección de correo, claramente. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Es, bueno, a las personas de alto perfil asignarles un modelo de machine learning que se vaya nutriendo a medida de que vayan enviando correos electrónicos, se va nutriendo de cierta información. ¿Qué información? Bueno,
la forma de escribir de esta persona, porque a fin de cuentas es una especie de ADN propio de cada uno, ¿no? No todos escribimos de la misma manera. Algunos escribimos más en párrafos, algunos utilizamos más espaciado entre las líneas, algunos usamos frases mucho más largas, algunos más cortas, algunos puntuamos mucho más. Entonces, lo que va a permitir esto es, bueno, protegernos ante esos casos de Business Email Compromise, por ejemplo, los que han comprometido la cuenta de nuestro director ejecutivo, ¿no? Para poder frenar estos fraudes que van a tener mucha más probabilidad de éxito que uno normal en que se espufía únicamente la dirección de correo electrónico. Entonces, una pequeña demo que tenemos aquí, ¿no? Del lado izquierdo tenemos a un empleado y del lado derecho un directivo, ¿no? En cuanto se detecta alguna anomalía sobre esos correos en base al modelo de Machine Learning, podemos ver que van a llegar 2 correos electrónicos. Uno al usuario, en que le llega un warning de que no responde y que valide que lo haya enviado el directivo, y al directivo también le va a llegar un correo electrónico preguntando si en efecto ha enviado ese correo electrónico para, bueno, avisar de ambos lados, porque a fin de cuentas el Business Email Compromise hoy en día es una amenaza bastante peligrosa, porque en muchas organizaciones lo que sucede es que el directivo solicita algo, lo solicita ahora, ¿no? Se juega con todo el sentido de la urgencia, la jerarquía y demás, y por lo general no se valida cuando debería ser así. A ver, debería ser un procedimiento estándar, quizás hacer alguna llamada telefónica o tener, bueno, una segunda validación u opinión para ese tipo de pagos, ¿no? Para, bueno, ese tipo de operaciones, principalmente para reducir el riesgo. Así que no sé si de momento hay alguna pregunta sobre los contenidos del webinar. ¿Alguien ha tenido algún caso de experiencia con Business Email Compromise? ¿Ha conocido alguna de estas amenazas que hemos mencionado anteriormente? Vale, aquí me han preguntado en qué consiste más a bajo nivel el comportamiento de Motet. Por lo que hemos evaluado nosotros en entornos de sandboxing y haciendo algunas pruebas sobre el malware, lo que hace, bueno, no solo propagarse por correo electrónico, sino que en los equipos que se instala se mantiene en constante contacto con la Command and Control, ¿no? Emotet, recordemos que es un malware no solo polimórfico, lo que dificulta su detección por patrones y comportamiento, sino que es un malware modular. En base a las órdenes que reciba por parte de la Command and Control puede actuar de muchas diferentes maneras, ¿no? En el último tiempo lo que más se ha visto es que descarga TrickBot, que bueno, a su vez es también un malware que se lo ha visto distribuyendo de ransomware Ryuk y cifrando equipos este último tiempo. Que bueno, también cabe mencionar, ¿no?, que Emotet venía con varios meses de inactividad. La semana anterior comenzaron a haber muchísimos correos, ¿no? Que eran el típico, ¿no? Correo de, bueno, te envío una factura, te envío tal documento, etcétera. Pero a partir de esta semana, que es muy interesante, para tenerlo en cuenta por lo que comentábamos, ¿no?, de la inteligencia artificial y el conocimiento de las amenazas del panorama actual, que esta semana lo que ha estado haciendo Motet es enviar los correos electrónicos, pero en el título y el cuerpo del correo electrónico menciona el libro de Edward Snowden que ha salido hace alrededor de 10 días, creo que salió el 17 de septiembre, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, vemos que una amenaza ya está aprovechando todo su conocimiento que va teniendo del mundo actual para propagarse y buscar ser mucho más efectiva, digamos. De hecho, los archivos adjuntos dicen es Edward Snowden Book o algo así, ¿vale? Pero bueno, a fin de cuentas, alguien que sabe se da cuenta de que es un doc que pesa únicamente 3 kilobytes y que algo sospechoso hay. Así que bueno, si no hay más preguntas, espero que os haya resultado de interés y bueno, mencionarles que el viernes próximo estaremos realizando un webinar sobre, bueno, lo que es riesgo de ciberseguridad en entornos industriales, ¿no?, que plantean toda una diferente problemática y aproximamiento diferente a la ciberseguridad. Así que muchísimas gracias por sumarse y bueno, nuevamente, en caso de que tengáis alguna duda, queráis continuar hablando sobre las problemáticas de ciberseguridad y demás, sentiros libres de contactarnos a nuestra dirección de correo o a nuestro número de teléfono y bueno, también si queréis que os compartamos los contenidos del webinar, se los estaremos enviando. Muchísimas gracias.